Bueno, queridos amigos, vamos a empezar entonces. Vamos a buscar el libro Conflicto de los Siglos, capítulo 29. Capítulo 29. Eh, Saludos a Carmencita, que se viene integrando recién. Qué rico. Bueno, vamos al capítulo 29 del libro Conflicto de los Siglos, el juicio investigador. ¿Ok? Habíamos quedado en un párrafo, a ver si lo buscan ustedes por ahí, en un párrafo que comienza diciendo todos los que han recibido luz, todos los que han recibido luz sobre estos asuntos, todos los que han recibido luz sobre estos asuntos, ¿ok? Vayan a ese párrafo por ahí, por favor. Todos los que hayan recibido luz sobre estos asuntos, vayan a ese párrafo y arrancamos entonces con este análisis del juicio investigador en el conflicto de los siglos. Dice así: todos los que han recibido luz sobre estos asuntos, ¿qué asuntos? Que hemos venido hablando en todas estas transmisiones. Todos los que han recibido luz sobre estos asuntos, ¿qué asuntos? Bueno, lo que tiene que ver con el escudriñamiento del corazón, el escudriñamiento o investigación de la vida de cada persona que profesa ser seguidor de Cristo. Y eso implica o tiene directa relación con el ministerio de Cristo en el santuario celestial. El acto de arrepentirse, obtener el perdón de nuestros pecados y el hecho de ser aprobado en esa investigación. Bueno, todos esos elementos que hemos analizado, dice acá, todos los que han recibido luz sobre estos asuntos. Bueno, ¿quiénes han recibido luz sobre estos asuntos? ¿Babilonia? No. ¿La bestia? No. Hay un remanente que ha recibido luz sobre estos asuntos. ¿Vale? Tanto en la revelación y entendimiento de las profecías, desde que el libro de Daniel comenzó a ser desellado y que las profecías del Apocalipsis comenzaron a comprenderse, eso es luz adicional que le ha sido dada al remanente, y también a través del don de profecía que nos ha ayudado como remanente a la comprensión de los eventos de los últimos días. Así que, ¿quiénes han recibido luz para estos últimos días? Nosotros. Nosotros hemos recibido luz para estos últimos días. Así que esto que estoy leyendo ahora nos toca a todos los que estamos acá en estos momentos. ¿Ok? Todos los que han recibido luz sobre estos asuntos deben dar testimonio de las grandes verdades que Dios les ha confiado. ¿De qué cosas nosotros tenemos que estar hablando? Justamente de este tema del juicio investigador y todo lo que involucra. Eso es lo que tenemos que estar hablando, no otra cosa. Y no voy a redundar en lo que he dicho en varias transmisiones, que ustedes saben lo que están haciendo otros, hablando de otras cosas y no de esto. Acá dice, todos los que han recibido luz sobre estos asuntos deben dar testimonio de las grandes verdades que Dios les ha confiado. ¿Y qué cosas Dios nos ha confiado? ¿Qué verdades nos ha confiado? Bueno, aparte del evangelio en términos generales, de la luz para estos últimos días que se une al mensaje del evangelio, especialmente el mensaje de las profecías, la correcta interpretación y luz respecto a las profecías de Daniel y Apocalipsis. En términos generales, la tremenda luz que ha recibido el remanente en este tiempo del fin tiene que ver con los últimos eventos
antes de la segunda venida de Cristo. O sea, somos un pueblo al cual se le ha dado una cantidad de detalles impresionantes respecto a lo que va a suceder. Está sucediendo y va a suceder. Es más, le voy a decir otra cosa, y que esto echa por tierra lo que los hijos del diablo o perturbados espirituales o artistas de la neutralidad están hablando. Porque si ustedes se fijan en toda esta chusma o farándula, esta farándula de la verdad presente, ustedes se van a dar cuenta que ellos no están poniendo énfasis en esto. Son muy contaditos los que dedican tiempo a enseñar y a explicar y a hablar estos temas que tienen que ver con el juicio investigador y cómo ser salvo, cómo obtener el sello de Dios, cómo ser aprobado en el juicio de los vivos. Muy poquitos hablan de estos temas, porque no son populares, no obtienen like, no obtienen suscriptores. ¿Vieron ustedes cuántas personas están mirando por YouTube? Y sin embargo, usted va a los canales donde hablan esos viejos disfrazados de judíos, esos viejos disfrazados de rabí, hay uno por ahí que tiene una barba hasta por acá y se pone un trapo en la cabeza, y miles de seguidores, hablando cabezas de pescado. Y aquí, que estamos hablando sobre el juicio investigador y estamos intentando explicar y entender los detalles de ese proceso, claro, si yo estuviese hablando de la ley dominical o estuviese hablando del Papa y de los jesuitas, seguramente habría mucho más espectadores acá, ¿verdad? Y eso prueba dónde tiene el interés el supuesto remanente, de qué está preocupado. Bueno, hay verdades que han sido reveladas para este tiempo y tenemos que promoverlas, tenemos que enseñarlas. Nosotros no hemos sido llamados a estar predicando novedades, teorías, fantasías. Hemos sido llamados a explicarle al mundo y a revelarle al mundo lo que Dios nos ha dado. ¿Qué cosa nos ha dado? Quiero leerles una cita que está en el libro, Evento de los Últimos Días, en la página, a ver, se me perdió, déjenme que lo busco ahora mismo, en la página, acá está, en la página 45, libro Eventos de los Últimos Días, página 45. Ese capítulo 4 del libro Eventos de los Últimos Días se titula La Iglesia de Dios de los Últimos Días. Y hay un subtítulo en la página 45 que dice sus doctrinas bíblicas peculiares, o sea, distintivas, que marcan la distinción con los demás. Eso quiere decir sus doctrinas bíblicas peculiares. Y les voy a decir una cosa. El tiempo transcurrido en 1844 fue un periodo de grandes eventos. Noten, estamos hablando en el contexto. El juicio investigador, que es lo que estamos analizando desde el conflicto de los siglos, comienza justamente ese año, 1844. Pero esta cita de eventos quiere resaltar un aspecto importante de ese entonces. El tiempo transcurrido en 1844 fue un periodo de grandes eventos que abrió entre nuestros ojos asombrados, El tiempo transcurrido en 1844 fue un periodo de grandes eventos que abrió ante nuestros ojos asombrados la purificación del santuario. ¿Qué cosa
se nos dio y que tenemos que anunciar al mundo? La purificación del santuario. Es decir, el comienzo de una obra de investigación liderada por Jesús, donde cambia de departamento del lugar santo al santísimo y comienza la última etapa de este proceso en el plan de salvación, que se lleva a cabo en el cielo. Y tuvo una decidida relación con el pueblo de Dios sobre la tierra. ¿Notaron que hay una relación entre el evento que está sucediendo en el cielo, la purificación del santuario en 1844, y el pueblo de Dios que por la fe sigue ese evento? Y tuvo una decidida relación con el pueblo de Dios sobre la tierra. También con los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. Cuando hablamos de la luz que hemos recibido, ya estamos viendo ya que parte de la luz es la purificación del santuario. De eso tenemos que estar hablando. Y sin embargo es lo que menos se habla y lo que menos se enseña. Segundo, los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. La gran mayoría de los profesos integrantes del remanente no tienen ni idea cuál es el mensaje del primero, del segundo y del tercero, y menos sabe explicarlo todavía. Ay, ¿cómo que no? Dice alguno, ¿verdad? Y se van a Apocalipsis 14, del 6 al 12. Ahí están. Pero hay que explicarlo, hay que entenderlo. Y hay que experimentarlo. El mensaje de los tres ángeles es una experiencia. Bueno, ya llevamos dos. Purificación del santuario y mensaje de los tres ángeles. Y desplegó el estandarte en el cual estaba escrito los mandamientos de Dios. Yo no escucho a nadie por las redes sociales que explique los 10 mandamientos, que explique bíblicamente y nos enseñe cómo defender una verdad bíblica que es la vigencia de la ley moral de Dios, la vigencia del cuarto mandamiento de Dios. ¿Qué implicancia tienen esos 10 principios bíblicos? Son principios morales. Esos 10 principios en nuestra vida en el contexto de la justificación por la fe. La fe de Jesús. ¿Qué es la fe de Jesús? Pero no basta un concepto de qué es la fe de Jesús. ¿Cómo se vive? ¿Cómo se experimenta? ¿Cómo logro yo tener la fe de Jesús? Porque es teórico eso de, ay, sí, somos parte del pueblo que guarda los mandamientos y tiene la fe de Jesús. Bueno, esa es la frase, esa es la frase para el bronce. Pero ¿qué significa tener la fe de Jesús? Eso es que hay que explicarlo. Y no lo puede explicar nadie que no haya tenido la experiencia en la fe de Jesús. ¿Por qué les digo eso? No es que esté introduciendo un requisito de exclusividad en la enseñanza. Lo que estoy queriendo decir es que quien ha experimentado la fe de Jesús tiene poder para explicarlo, para enseñar, tiene autoridad. Lo que le hace falta al remanente es autoridad moral. No tenemos autoridad moral porque no somos victoriosos. Ese es el problema nuestro. Por eso que somos mediocres. Por eso que somos falsos. Por eso que somos a medias, incompletos. Vivimos un autoengaño. Porque profesamos ser del pueblo que guarda los mandamientos y tiene la fe de Jesús, pero no sabe cómo guardar los mandamientos. No sabe cómo no violar los mandamientos.
menos va a saber cómo enseñarle a otro cómo guardar los mandamientos. No sabemos qué es la fe de Jesús, no sabemos cómo desarrollar la fe de Jesús y no sabemos y no hemos experimentado la fe de Jesús. Y sin embargo, nos hacemos ilusiones de participar en el fuerte pregón. Un chiste. Ninguno de los que está aquí escuchando va a participar del fuerte pregón si no experimenta ayer la fe de Jesús. La fe de Jesús es la capacitación, hablando en términos laborales, es la capacitación para soportar lo que viene y para estar en una condición idónea para el fuerte pregón. Porque el fuerte pregón no es una cosa romántica que vamos a predicar y contra el orden mundial y vamos a ser los héroes del tiempo del fin. No, esa es la parte romántica, es la parte bonita. Necesitamos desarrollar la fe de Jesús para soportar la presión que viene. Hambre, sed, desprecio, soledad, calumnia, difamaciones, cárcel. Ver a tus familiares sufriendo, ser rechazado, ofendido. Todo lo que experimentó Jesús y que soportó Jesús, tenemos que aprender a soportarlo nosotros ahora. Si queremos participar del fuerte pregón y ser de los que tienen la fe de Jesús. Bueno, ya llevamos varias características o verdades que fueron reveladas al remanente y que deberíamos estar hablando, pero que la mayoría no está hablando. Primero, la purificación del santuario. Segundo, el mensaje de los 3 ángeles. Tercero, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Ok? Bueno, y cuando hablo de la purificación del santuario, evidentemente estoy hablando de todo lo que tiene que ver con el templo de Dios en el cielo, el santuario, ¿vale? Y evidentemente cuando hablo del mensaje de los 3 ángeles, eso incluye la ley de Dios, la fe de Jesús, ¿ok? Uno de los hitos de este mensaje fue el templo de Dios. Ojo, ubíquese en el contexto, estoy hablando de 1844 en adelante. Uno de los hitos de este mensaje fue el templo de Dios, visto en el cielo por su pueblo amante de la verdad, y el arca que contenía la ley de Dios. La luz del día de reposo del 4º mandamiento resplandeció con sus fuertes rayos en el camino de los transgresores de la ley divina. Otro hito importante que es característico del remanente y que es lo que tenemos que estar hablando. La no inmortalidad de los malvados es un antiguo hito, es decir, la no inmortalidad del alma. ¿Vale? O sea, al remanente para este tiempo final se le ha dado un contenido de mensajes que el mundo no tiene y necesita. Pero hoy tenemos hijos del diablo, endemoniados, perturbados, herejes, judaizantes, que nos quieren desviar de esos pilares que el mundo necesita para reemplazarnos por otra temática que el mundo no necesita. El mundo no necesita en el fuerte pregón estar diciendo que hay que hablar en hebreo. Ese tipo de invisibilidades son una cortina de humo para no hablar y promover lo que sí necesita el mundo. ¿Qué necesita el mundo? Que se le explique la condición de los muertos. ¿Cuál bíblicamente es la condición de un muerto? Eso hay que explicarlo bíblicamente. Eso necesita el mundo.
No que Cristo viene en el 2031, ese es un mensaje satánico. ¿Qué más necesita el mundo? Que se le explique que en estos precisos momentos hay un evento llamado juicio investigador, que hay un templo en el cielo literal donde se está desarrollando un proceso, un ministerio, que los 10 mandamientos están vigentes, porque están en el arca del pacto, en el lugar santísimo, en el templo celestial. Todo eso hay que explicarlo y el mundo no lo conoce. Pero hay tontos que están perdiendo el tiempo, y tontas también, que están perdiendo el tiempo y su vida llenándose la cabeza con fecha y que los judíos y que la fiesta y que no sé qué y que la esto y que el hebreo. Vuelvo al conflicto de los siglos. El santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. ¿Ustedes se dan cuenta qué es lo que necesita el mundo? ¿Estamos preparados ustedes? Háganse la pregunta a ustedes. Si llega una persona y le dice, por favor, explíqueme, ¿qué es eso de que hay un juicio investigador y que Jesús está investigando los casos de cada uno? Y que de eso depende mi condición eterna. Explíquemelo. ¿Ustedes pueden tomar la Biblia y explicar eso? Pero sí son expertos en buscar párrafos y párrafos de los 6.000 años y lo que los 6.000 años. El santuario en el cielo es el centro de la obra de Cristo en favor de los hombres. Concierne a toda alma que vive en la tierra. ¿Qué cosa revela el tema del santuario? Nos revela el plan de redención, nos conduce hasta el fin mismo del tiempo y anuncia el triunfo final de la lucha entre la justicia y el pecado. Es de la mayor importancia que todos investiguen a fondo estos asuntos. No andar metido investigando los 6.000 años. Eso es satánico. Acá dice, es de la mayor importancia. Eso es importante. Que todos investiguen a fondo estos asuntos y que estén siempre prontos a dar respuesta a todo aquel que le pidiera razón de la esperanza que hay en ellos. Es ahí donde tenemos que gastar las neuronas. La intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de salvación como lo fue su muerte en la cruz. ¡Wow! ¿Y sabe por qué es importante la muerte en la cruz? Porque nosotros nos aferramos a esos méritos, nos aferramos a esa victoria. Por eso es que es importante la cruz del Calvario. Porque ahí se proveyó de sustituto, se proveyó de una ofrenda por todos los habitantes de la tierra. Es importantísimo. En la cruz del Calvario Jesús venció, dándonos ejemplo a nosotros que sí es posible. De igual manera, el ministerio de Cristo en el santuario es tan importante como su sacrificio en la cruz del Calvario. Porque de los resultados del ministerio de Cristo en el santuario depende nuestro destino eterno. Acá dice, la intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de salvación como lo fue su muerte en la cruz.
¿Se dan cuenta que la importancia que tiene esto del santuario y del juicio investigador? Y es lo que menos se estudia. Es lo que menos hay temas en internet. Es de lo que menos hablan los parlanchines de redes sociales. Con su muerte de Jesús, con su muerte dio principio a aquella obra para cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. Es decir, hay un comienzo con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y hay un término al fin de su ministerio en el santuario. Por la fe, ojo, pongan atención, esta es la parte que tiene que ver con el mensaje de los tres ángeles. Pongan atención. ¿Quieren saber cómo obtener la fe de Jesús? Ser genuinamente de los que tienen la fe de Jesús. Ok. Por la fe debemos entrar velo adentro. Por la fe tenemos que acompañar a Jesús en el lugar santísimo del santuario celestial. Por la fe debemos entrar velo adentro, donde entró Jesús por nosotros como precursor. Allí se refleja la luz de la cruz del Calvario y allí podemos obtener una comprensión más clara de los misterios de la redención. La salvación del hombre se cumple a un precio infinito para el cielo. El sacrificio hecho corresponde a las más amplias exigencias de la ley de Dios quebrantada. Escucha, Jesús abrió el camino que lleva al trono del Padre y por su mediación pueden ser presentados ante Dios los deseos sinceros de todos los que a Él se alleguen con fe. Eso es desarrollar la fe de Jesús. Bueno, eso es un aspecto. Luego ella cita Proverbios capítulo 28, versículo 13. Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus transgresiones no prosperará, mas el que las confiesa y las abandona alcanzará misericordia. ¿Cuándo? En el juicio. Luego sigue diciendo ella, si los que esconden y disculpan sus faltas pudiesen ver cómo Satanás se alegra de ello y los usa para desafiar a Cristo y a sus santos ángeles, se apresurarían a confesar sus pecados y a renunciar a ellos. Y ahora noten, de los defectos de carácter se vale Satanás para intentar dominar toda la mente. ¿Se acuerdan que le dije a Satanás lo que quiere es afectar la mente? Saludos a Sergio Gallina que se está conectando. Satanás ataca la mente, ataca las emociones. De los defectos de carácter se vale Satanás para intentar dominar toda la mente. El remordimiento, la nostalgia, la angustia, el rencor. De los defectos de carácter se vale Satanás para intentar dominar toda la mente. Y sabe muy bien que si se conservan estos defectos, lo logrará. De ahí que trate constantemente de engañar a los discípulos de Cristo, con su fatal sofisma de que les es imposible vencer.
Satanás quiere que lleguemos al convencimiento que llegó Judas, que somos tan malos y tan pecadores que somos un caso perdido, que no vale la pena seguir, porque es muy bajo lo que hemos hecho, es muy malo, somos tan malos que no tengo vuelta. Así que ¿para qué le hago perder el tiempo a Dios? Él quiere que lleguemos a ese razonamiento. Bueno, ese es el razonamiento que siguió Judas y su carga de conciencia, el peso de su conciencia lo aplastó. De los defectos de carácter se vale Satanás para intentar dominar toda la mente y sabe muy bien que si se conservan esos defectos lo logrará. De ahí que trate constantemente de engañar a los discípulos de Cristo con su fatal sofisma. Noten, ¿cuál es el fatal sofisma? Dice fatal, interesante. Fatal quiere decir de que les es imposible vencer. Pero Jesús aboga viene de abogado, pero Jesús aboga en su favor con sus manos heridas, su cuerpo quebrantado, y declara a todos los que quieran seguirle: bástate mi gracia. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y ella cita aquí Mateo capítulo 11, versículos 29 y 30. Luego dice: nadie considere pues sus defectos como incurables. ¿Notaron? Así que el que está desanimado, pues anímese. Acá dice: nadie considere sus defectos como incurables. Dios concederá fe y gracia para vencerlos. Pero tengo que querer, lo tengo que desear y tengo que hacer un buen uso de la voluntad, decidir voluntariamente someterme a la voluntad de Dios, a su gracia y a su perdón, y negarme a mí mismo, no satisfaciendo mis propios deseos. De esa manera logramos la victoria y así se desarrolla la fe de Jesús. ¿Cuál es la fe de Jesús? La que venció en el desierto de la tentación. Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. El que venció en Getsemaní, sometiéndose a la voluntad del Padre. El que venció en la cruz, diciendo: hágase tu voluntad. Estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación, cuando en el servicio simbólico, es decir, allá, en el santuario de Israel, cuando en el servicio simbólico el sumo sacerdote hacía la propiciación por Israel, todos debían afligir sus almas arrepintiéndose de sus pecados y humillándose ante el Señor. Esa es la actitud. Cuando venía el día del juicio, la actitud del remanente, de allá histórico Israel, de ese remanente, era de humillación, de introspección. Y sin embargo, ¿cuál es la actitud de nosotros hoy día? En pleno juicio investigador. Todos debían afligir sus almas arrepintiéndose de sus pecados y humillándose ante el Señor, si no querían verse separados del pueblo. Hoy diríamos ser hallado falto. De la misma manera, todos los que deseen, pongan atención a esto, de la misma manera, todos los que deseen que sus nombres sean conservados en el libro de la vida,
deben ahora, en los pocos días que les quedan de este tiempo de gracia, ¿qué cosa hay que hacer? Afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón. Hay que deponer el espíritu liviano y frívolo al que se entregan tantos cristianos de profesión. Empeñada lucha espera a todos aquellos que quieran subyugar las malas inclinaciones que tratan de dominarlos. La obra de preparación es una obra individual. No somos salvados en grupos. La pureza y la devoción de uno no suplirá la falta de estas cualidades en otro. Si bien todas las naciones deben pasar en juicio ante Dios, sin embargo, Él examinará el caso de cada individuo de un modo tan rígido y minucioso como si no hubiese otro ser en la tierra. Cada cual tiene que ser probado y encontrado sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Solemnes son las escenas relacionadas con la obra final de la expiación. Incalculables son los intereses que ésta envuelve. ¿Se dan cuenta que nuestra atención como remanente debe estar en ese tema? Nadie dice que no hablemos de otras cosas. Podemos analizar el orden mundial y que el Papa y que los jesuitas y que Joe Biden y Donald Trump. Son temas interesantes, tienen que ver con el rompecabezas profético para estar atento a lo que está pasando. Pero nadie se salva con saber la fecha de la segunda venida. Nadie se salva con saber cuál es la última encíclica del Papa Francisco. ¿Dónde está el corazón del mensaje de los tres ángeles? En el ministerio y la obra de Jesús en el santuario celestial, en favor nuestro. Ahí está el corazón del mensaje de los tres ángeles. Ese. Y es de lo que menos se habla. Y ya expliqué ya en videos anteriores por qué no se habla de esto. Y no solamente no se habla, no se explica esto. El juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años. También lo hemos tocado acá, hemos explicado eso, ¿verdad? Pronto, nadie sabe cuándo. Pongan atención todos los que siguen al artista de la neutralidad, David Gate. Pongan atención. Todos los despistados que siguen escuchando David Gate, pongan atención lo que voy a leer ahora. ¿Ok? Este sujeto, este mitómano, David Gate, el año 2019, y está el video en YouTube, este mentiroso dijo que el juicio de los vivos ya había comenzado. ¿Okay? Este servidor hizo un video analizando los disparates de este sujeto y por supuesto que fui tremendamente atacado, por supuesto que sí. Donde él basaba esa imbecilidad que dijo en un sueño que había tenido el hijo de un amigo de él, médico. ¿Saben ustedes cuánta gente sigue a este hombre?
Miles de personas. ¿Saben ustedes cuánta gente apoya económicamente a este tal David Gates? Miles lo apoyan. Y a pesar de esa mentira que dijo, de esa falsa profecía que dijo, que es una de varias, la gente lo sigue apoyando y lo sigue viendo. Sin embargo, acá el conflicto de los siglos dice pronto. Nadie sabe cuándo les tocará ser juzgado a los vivos. Lo estoy leyendo textualmente. Ahí está, lo tengo hasta con amarillo y subrayado. Lo que está subrayado es, lo que está subrayado. Nadie sabe cuándo. El juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años, o sea, 22 de octubre de 1844. Pronto, porque hasta el momento se viene realizando el juicio de los muertos. Pero acá dice pronto. Luego dice nadie sabe cuándo. Les tocará ser juzgados a los vivos. Nadie sabe cuándo comienza el juicio de los vivos. Y nadie lo va a saber tampoco. Porque justamente en eso consiste la justificación por la fe. No en actuar en base a un dato conocido. Así del Evangelio es estar preparado. No investiguen la fecha. El énfasis del Evangelio es estar preparado. Preparado. No investiguen la fecha. Pero ese sujeto de Red Advenir dijo que el juicio de los vivos había comenzado. Y miles lo siguen. Y miles lo apoyan económicamente. Yo a toda esa gente perdonen la redundancia, que lo sigue apoyando y que lo sigue viendo, a pesar de la falsa profecía satánica que dijo por YouTube, y eso está en YouTube, yo diría que toda esa gente son unos ilusos, unos ingenuos y unos tontos. Literalmente son tontos. No saben dónde están parados. Pasa que no han leído esto. Por ahí apareció otro que lleva años también, un tal Pippinger, Jeff Pippinger. Hace poco se descubrió su falsa profecía. Miles lo seguían, miles lo apoyaban económicamente, de la verdad presente. ¿Saben qué dijo ese sujeto, Jeff Pippinger? Yo conocí a Jeff Pippinger por allá por el año 1997. 1997. Leí un par de libros de él. Y un hombre mismo muy estudioso, pero al pasar los años se fue volviendo cada vez más desequilibrado. Hasta que sucedió el famoso atentado de las Torres Gemelas, el World Trade Center, el 11 de septiembre de 2001, y este loco de Jeff Pippinger comenzó a tomar esa fecha, ese atentado, como un hito que marcaba el inicio del juicio de los vivos. Y el último disparate que hizo fue que invirtió dinero de los mismos tontos que lo apoyan, o apoyaban, yo espero que con eso hayan dejado de apoyarlo, pagó millones de dólares a un periódico allá en los Estados Unidos para publicar de que en tal fecha, eso fue el año pasado, eh, iba a haber una explosión atómica o una tercera guerra mundial, no sé qué cosa pronosticó y no se cumplió. Luis Munilla,
cubano que vive en los Estados Unidos, que ha engañado a miles de hispanos con el cuento de que las fiestas solemnes, las fiestas judías están vigentes. Conozco personalmente a Luis Munilla, yo sé lo que estoy hablando acá, yo no calumnio a nadie, yo no invento cosas. Lo conocí personalmente a Luis Munilla, leí su libro, Los Jubileos. Esa es otra cosa, ando un montón vuelto loco con el tema de los jubileos. Ya voy a hablar de un sujeto que anda con eso de los jubileos. En vez de estar pendiente de estos temas. Este hijo del diablo, Luis Munilla, que tiene conferencias en YouTube, también lo pueden buscar, dijo, y está en YouTube, que el año 2019 se promulgaba la ley dominical nacional en los Estados Unidos. Estamos a 2021. No se ha promulgado ninguna ley dominical en los Estados Unidos. ¿Cómo llegó a esos cálculos? Mediante el estudio de las fiestas judías. Miles lo siguen. Cuando hace así transmisiones en vivo, tiene cientos de personas que lo escuchan. Y tiene muchos recursos, porque los tontos lo apoyan. Y lo siguen apoyando. Hablando de los jubileos o jubileos bíblicos, hay un hereje con tendencia judaizante, pseudomédico misionero llamado Marco Pozo. Conozco personalmente. Tremendo charlatán que por años ha vendido su historia. ¿Qué dice este perturbado hereje? Según él, por el estudio de los jubileos, ¿verdad? Y según un sueño que él tuvo, una visión, un éxtasis que él tuvo, está el video en YouTube. Yo estoy inventando nada acá. Él descubrió, o se le reveló a él especialmente, porque es lindo, se le reveló que en el año 2043 o 2045, uno de los dos, 43 o 45, es la segunda venida de Cristo. El 2043, la segunda venida de Cristo. ¿Ok? Resulta que en España apareció otro sujeto que da temas bien interesantes y miles lo siguen y lo apoyan económicamente y lo invitan a los países. Nos faltan los tontos que lo invitan a los países. Y resulta que se inventó la idea, juntó un montón de citas de Elena, ¿no es cierto?, para intentar probar, que todavía no prueba, pero para intentar probar o dar la idea del famoso mensaje de los 6.000 años. Bueno, llegó a la conclusión este falso profeta y charlatán de la verdad presente, que Cristo viene el año 2031. Y andan miles de ingenuos con eso. Y se han olvidado de todo lo demás. Se olvidaron de la justificación por la fe, se olvidaron del mensaje de los tres ángeles, se olvidaron de la no inmortalidad de los impíos, se olvidaron del ministerio de Cristo en el santuario, se olvidaron de todo. Y solamente hablan de los 6.000 años. Y ahí están perdiendo el tiempo, y ahí están. Otros están distraídos con el tema de la deidad, que no son 3, sino que son 2. Y así el diablo está apostatando a miles que alguna vez pertenecieron al remanente. Porque toda esa gente que yo le he nombrado, esa gente no es del remanente, son apóstatas. ¿Pero por qué son peligrosos? Porque ellos psicológicamente siguen creyendo que son de la verdad presente. Porque mezclan.
Usan el espíritu de profecía, pero también transmiten sus falsas profecías. Hay una mezcla ahí. Entonces, el ingenuo, que no está bien afirmado la verdad presente, cae. Y son la mayoría. Acá dice, el juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años. Pronto, nadie sabe cuándo. Nadie sabe. Y quiero contarle una anécdota. Yo llamé a David Gates. Como ya eran 3 falsas profecías que él anunciaba públicamente y no pedía perdón después, porque así de sinvergüenza David Gates, descarado, lanza las falsas profecías y después no pide perdón, no pide disculpas públicamente. Tiene que invitar a colegas suyos, teólogos, para arreglar el pastel después. Para que inventen una salida y ni siquiera tiene el descaro de bajar los videos, porque ahí están en YouTube. Bueno, yo llamé a David Gates. Y yo le pregunté, bueno, ¿y qué pasó el 2019? ¿Empezó el juicio de los vivos o no? ¿Empezó la ley dominical o no? Porque también dijo que la ley dominical venía no sé cuándo, bueno. Y me contestó de muy mala manera. Ah, cuando se cumpla vas a ver que yo tenía razón, me dijo, y me colgó. Así le pasó todo lo amoroso a David Gates. ¿Vale? Todos. No, sí, por eso me temen, por eso no me invitan. Por eso ninguno de esos se quiere encontrar conmigo. Ninguno de esos. Ninguno de esos. Yo le envié un mensaje a Víctor Savinsen. Yo le envié un mensaje al loco que inventó el 2031. Yo le mandé un mensaje por YouTube diciéndole que él estaba mal lo que está haciendo, porque la escritura no nos autoriza ni nos insta a investigar una fecha exacta para la venida de Cristo. Cuando digo fecha, estoy hablando en términos cronológicos generales, segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, todo, tiempo, ¿ok? Y él me responde, pensando que yo era un tonto, ¿verdad? Él cree que yo soy de los que lo siguen a él, ¿cierto? Pero se encontró con alguien que tiene más neuronas que la mayoría de los que lo sigue a él. Y viene y me responde la respuesta que le da a todos los tontos, ¿verdad? ¿Y qué le dijo? Ay, nosotros no estamos proponiendo, no estamos anunciando el día y la hora, me dijo. Mira la respuesta que me dio. Entonces, estos creen que todos son, este cree que todos son tontos. Nosotros, me dijo Víctor Savinsen, nosotros no estamos fijando el día y la hora. Estamos fijando el año, me dijo. Como si no fuese lo mismo, ¿no creen ustedes? Por eso que son poquitos los que terminan este asunto, hermano. Son poquitos. Son poquitos, impopulares. Son poquitos. Las grandes mayorías van a recibir la marca de la bestia. Las grandes mayorías. Estoy hablando del remanente, los que se identifican con el remanente. La mayoría recibe la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque andan en eso. El juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años. Pronto, nadie sabe cuándo, les tocará ser juzgado a los vivos. En la augusta presencia de Dios, nuestras vidas deben ser pasadas en revista. En este, más que en cualquier otro tiempo, conviene que toda alma preste atención a las amonestaciones del Señor. Y luego ya cita Marcos capítulo 13, versículo 33. Apocalipsis capítulo 3, versículo 3. Velad y orad. ¿Qué cosa?
Velad, velad es estar atento por si llega el día. El consejo bíblico es estar atento porque no sabemos a qué hora. Pero ¿qué nos dicen estos hijos del diablo? Andan fijando fecha. Velad y orad, porque no sabéis. No sabéis. Y esto es perturbado porque, vuelvo a insistir, esto es perturbado cuando por eso no discuten conmigo. Por eso no discuten conmigo. Una vez uno me respondió y me dijo, pero la escritura dice que no sabéis, pero no dice que no lo sabremos, como justificando su fijación de fecha, ¿verdad? Claro que lo vamos a saber. Claro. Dios nos va a anunciar el día y la hora. ¿Pero a quién? ¿Y cuándo? Yo le voy a decir ahora mismo eso. Cristo le va a anunciar el día y la hora a los 144.000. Y lo va a hacer momentos antes de que aparezcan las nubes del cielo. O sea, al final del gran tiempo de angustia. No ahora. No ahora. Ni durante la ley dominical. Ni durante el derramamiento de las plagas. O por lo menos la etapa inicial y el desarrollo de las plagas. Al final, sí. Pero se les va a revelar los 144.000. No ahora. A mí me gustaría tener un debate. A mí me gustaría debatir con todos estos que hablan por internet. Me encantaría. Ninguno me invita por Zoom. Ninguno. Ninguno. Cuando quede concluida la obra del juicio investigador, noten cómo nos adelantamos. Ahora estamos en la etapa final. Está terminando el juicio investigador ahora. ¿Ok? Cuando quede concluida la obra del juicio investigador, quedará también decidida la suerte de todos para vida o para muerte. El tiempo de gracia terminará poco antes que el Señor aparezca en las nubes del cielo. ¿Por qué? Porque el periodo de derramamiento de las plagas es cortísimo. Cuando hablamos de derramamiento de las plagas, estamos hablando de días. El tiempo de gracia terminará poco antes de que el Señor aparezca en las nubes de los cielos. Al mirar ese tiempo, Cristo declara en el Apocalipsis, y ella cita ahora Apocalipsis capítulo 22, versículos 11 y 12. El que es injusto sea injusto aún, el que es sucio sea sucio aún, y el que es justo sea justo aún, y el que es santo sea aún santo. He aquí yo vengo presto, y mi galardón está conmigo para dar la recompensa a cada uno según sea su obra. ¿Qué quiere decir estas palabras? El que es justo siga justo y el que es sucio siga sucio. Simplemente que cuando termine el tiempo de la gracia, o sea, la intercesión de Cristo en el santuario, el que se quedó como estaba. Así es sencillo. Los justos y los impíos continuarán viviendo en la tierra en su estado mortal. Los hombres seguirán plantando y edificando, comiendo y bebiendo, inconscientes, o sea, distraídos, todos ellos de la decisión final e irrevocable que ha sido pronunciada en el santuario celestial. Y ahora ella da un ejemplo, noten el ejemplo que da, para que nos demos una idea de cómo va a ser el fin del tiempo de gracia. Antes del diluvio, después que Noé hubo entrado en el arca, Dios le encerró en ella, dejando fuera a los impíos. ¿Notaron? Bueno, los que hemos estudiado eso sabemos que el cierre de la puerta del arca, el tiempo de Noé, representa el fin del tiempo de gracia.
Se cierra la puerta de la gracia. ¿Ok? Pero los impíos que quedaron fuera del arca ni se dieron cuenta, vivían su vida como si nada. Antes del diluvio, después que Noé hubo entrado en el arca, Dios le encerró en ella. Estaban sellados, por decirlo de alguna manera, dejando fuera a los impíos, sin sello. Pero por espacio de 7 días. ¡Wow! O sea, termina el tiempo de gracia, terminó el tiempo de gracia en tiempos de Noé y pasaron 7 días antes de que fuera derramado el juicio. Acá dice, dejando fuera a los impíos, y por espacio de 7 días, el pueblo, o sea, los impíos, no sabiendo que su suerte estaba decidida, continuó en su indiferente búsqueda de placeres y se mofó de las advertencias del juicio que le amenazaba. Y luego ya cita Mateo 24:39. Así, dice el Salvador, será también la venida del Hijo del Hombre. ¿De qué estamos hablando? Que después del cierre del tiempo de gracia, el derramamiento de las plagas durará 7 días. ¿Tan rápido será todo? Acá dice, el tiempo de gracia terminará poco antes de que el Señor aparezca en las nubes de los cielos. Hay un pequeño intervalo entre el fin del tiempo de gracia y la venida de Cristo, y ese intervalo nos está sugiriendo el texto que es de 7 días, un día para cada plaga. Bueno, lo dejo para que ustedes lo mediten y lo investiguen. Es lo que se me ocurre ahora, leer esto. Inadvertida como ladrona a medianoche, llegará la hora decisiva que fija el destino de cada uno. ¿Notaron que el fin de la gracia nadie lo sabe? Porque acá dice inadvertida, como ladrón en la noche. Eso está haciendo referencia al fin del tiempo de la gracia. Inadvertida como ladrón a medianoche, llegará la hora decisiva que fija el destino de cada uno. Cuando será retirado definitivamente el ofrecimiento de la gracia que se dirigiera a los culpables. Y luego ya cita San Marcos capítulo 13, versículos 35 y 36. Velad pues, otra vez velad. No investiguen la fecha, no, velad. No sea que viniendo de repente os halle dormidos. Y luego ya termina diciendo, peligroso es el estado de aquellos que cansados de velar se vuelven a los atractivos del mundo. Mientras que el hombre de negocios está absorto en el afán del lucro, mientras el amigo de los placeres corre tras ellos, mientras la esclava de la moda está ataviándose, puede llegar el momento en que el juez de toda la tierra pronuncie la sentencia. Ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Y cita ella Daniel capítulo 5, versículo 57. Hemos terminado el capítulo 29 del libro Conflicto de los siglos, el juicio, analizando el juicio en detalle. Lo que dice este libro sobre el juicio investigador. Él he explicado párrafo por párrafo, expresión por expresión. Le he dado ejemplos reales que están sucediendo en estos momentos para poner más énfasis en la explicación. Yo les recomiendo que vuelvan a repasar. Son 6 videos que analizamos el juicio investigador. Compártalo en sus redes sociales sin miedo. Compártalo en WhatsApp, en Facebook.
copie estos videos, súbalos a sus canales de YouTube. Esto es lo que necesita el remanente. El remanente necesita refrescar el mensaje que Dios nos ha dado y que de cual depende nuestro destino. No nos dejemos distraer por los perturbados, herejes, artistas de la neutralidad y parlanchines de las redes sociales y de la verdad presente. No nos dejemos distraer, fijemos la mirada donde tiene que estar. Por la fe, sigamos a Jesús en su ministerio en nuestro favor en el santuario celestial. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias en esta noche maravillosa que nos has dado para poder analizar este tema de tanta trascendencia. Gracias porque nos has otorgado el tiempo, la salud, la tranquilidad para poder analizar y escuchar esta lectura. Te ruego por aquellos que están presentes, que nos han escuchado y aquellos que van a escuchar esta transmisión. Te ruego especialmente por las hermanas que están presentes, fortalécelas grandemente, fortalece su salud. Necesitamos que el Espíritu Santo selle nuestra salud para no temer a las plagas, no temer a las pestes, no temer a los virus. Ayúdanos, Señor, a ser como los apóstoles que no tenían miedo a las cosas del mundo, a las enfermedades del mundo. Al contrario, a estar llenos del Espíritu Santo para poner la mano sobre los enfermos, orar por ellos y sanarlos. Pone en nuestros labios las palabras adecuadas para dar ánimo a aquellos que están afligidos, estresados, angustiados por una enfermedad. Padre, ayúdanos a entender que no hay ninguna enfermedad que esté por sobre tu poder. Tú eres más poderoso y tú has prometido darnos ese poder a nosotros. Y recibiréis poder, dice tu palabra, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Ayúdanos, Señor, a ser de esos valientes, de esos hombres y mujeres que no temen las amenazas del mundo, sino que en el nombre de Jesucristo avanzan con la fe de Jesús. Todo esto te lo expresamos de todo corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, hemos terminado entonces. Mañana les voy a entregar le voy a dar una sorpresa, porque como ya terminamos el capítulo del conflicto de los siglos, pues los voy a sorprender con otro análisis. Porque hay muchos temas que hay que analizar, así que vamos a